Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Qué bueno verles otra vez. Ayer disfruté mucho el tiempo allá en el parque, así le llaman acá, el campo. No están en el campo, estaban en medio de la ciudad, pero era verde. Costa Rica es un país pequeño que goza de mucha flora y fauna. En el mundo hay 5 parques lluviosos o bosques lluviosos. Costa Rica tiene 2 de ellos. Y tenemos cosas interesantes, para no decir extrañas, en cuanto a criaturitas, animales. Acá ustedes ven los mosquitos. Ayer se quejaba usted algunos se quejaban de los mosquitos. Allá te levantan y te llevan al nido. Y son profesionales. Como nunca hace frío en Costa Rica, no hay un ciclo de donde mueren y tienen que volver a surgir. Y es interesante. Hermanos, he disfrutado muchísimo estar acá y iniciamos hace ya, parece una eternidad porque ando con Cristian. Es una cruz que hay que cargar a veces, hermanos, en la vida. Cristian es mi amigo de hace muchos años y si yo chisto con él y lo vacilo, no se ofenda a usted. Él se merece todo lo que le digo, porque en su juventud nos molestaba y nos vacilaba hace mucho tiempo y ahora me las desquito porque tengo el derecho de cátedra aquí al frente. No, amo mucho a mi hermano. Él es nuestro misionero también en Costa Rica. Desde que salió a Uruguay, la Iglesia Bautista Calvario le ha sostenido a él, su familia, y ver la obra. Siempre me ha invitado a venir acá y hasta ahora tengo tiempo y los hermanos allá que han ya tomado responsabilidades y puedo desaparecerme unos días. Pues la próxima vez que venga traería a mi esposa y tal vez 1 o 2 de mis hijas. Tengo 4 hijas. Soy un hombre bendecido, pero cuando llegan por ahí ciertos amigos, no soy tan bendecido. Tuve que entregar a una de mis hijas en junio y uno entiende a veces los asesinos en serie cuando es que es mi niña, ¿no? Y llega este chavalo y él sonríe y qué incómodo que es. Pero ella está sirviendo al Señor con su esposo, su nuevo esposo en Estados Unidos. Soy gringo, ¿ok? Perdón, lo siento. Nací gringo, mis padres vinieron a Costa Rica en el 73, para los que no estuvieron ayer, y yo me crié tico, me crié en Latinoamérica y he podido ver los 2 lados de la ecuación en cuanto al ministerio y hemos sido muy bendecidos por los misioneros que vinieron a trabajar entre nosotros y pues entregaron sus vidas, un evangelio y pues ahora nos toca a nosotros seguir, trabajar. Y a veces trae retos fuertes y como decía el hermano, tenemos que tropicalizar un poco algunas de las cosas que nos dieron. No estamos cambiando el evangelio, entregando doctrinas, sino en el caso nuestro, aticando las cosas. Y es un reto a veces para los jóvenes que vienen tomar lugares. Hay muchas iglesias que fueron fundadas que hoy necesitan pastores. Y me alegra montones y de verdad, como dije ayer, hermano, que están ustedes involucrados directamente en entrenar obreros para el ministerio. Sí hay ministerios, hermanos, de misiones a corto plazo, ministerios con niños, con música y en fin, y no son menos en cuanto al sentido de la necesidad, pero ocupamos pastores y obreros preparados para tomar púlpitos y guiar al pueblo del Señor y que lo hagan con decoro, con entendimiento y a veces estamos un poquito atrás de la curva en esto y creo que Dios nos ha dado una nueva perspectiva, nos refrescó un poco el entendimiento en cuanto a esto. Papá inició un seminario en el 82, pero por muchos años luchó con muchas cosas porque también estaba fundando iglesias, teníamos un campamento y era uno más, pero ahora se ha enfocado mucho y ha crecido nuestro seminario también. Y estamos viendo hombres salir, tomar iglesias, unos iniciar iglesias, y qué bonito es ver a la obra del Señor multiplicarse, y hermanos de la iglesia que van con ellos a trabajar, en fin, como fui la iglesia primitiva, ¿no? Que salían a trabajar juntos y venir a compartir un poco acá
hermanos, ha sido una bendición para mí. No sabemos todo, no estamos reinventando la rueda, solo la estamos haciendo rodar un poco más fácil en nuestro lugar para que Dios tenga la gloria. Y hermanos, hay mucho que hacer. Costa Rica y todo en Centroamérica en sí, a pesar de que ha habido mucho evangelio, también hay mucha falsedad. Y hay que luchar constantemente en contra de la doctrina mala, las malas prácticas, y somos muy señalados y criticados porque si eres evangélico, todos son iguales, ¿verdad? Y es una lucha constante. Pero bueno, hermanos, quiero que vayamos a Romanos 8, Romanos capítulo 8, y pastor, perdóname por tirarte abajo tu tiempo de predicación. Si quieres que enseñe 3 horas, hermano, vámonos. Pero es lo que puso Dios en mi corazón. Y hermanos, sé que tienen buenos maestros. Y mi deseo hoy es ser de bendición nada más. Y ojalá que usted pueda tomar el consejo de la palabra de Dios y hacer algo con él. Hoy no es solo un momento donde venimos a cumplir, porque hoy me toca ir a la iglesia. Es un momento para llegar, sentarnos, escuchar la palabra del Señor y después aplicarlo en mi vida. Y eso a veces cuesta, porque estamos muy dispuestos a escuchar. Claro, predica, pastor, hasta amén te vamos a decir, pero vivirlo, no tanto. Entonces, hace un tiempo atrás estaba meditando en esto y me hice la pregunta del por qué es que Romanos 8:28 no sirve para mí. Yo veo que sirve para otros, pero no sirve para mí. ¿Verdad? Usted conoce el texto, leámoslo. Romanos 8:28. Y sabemos, dice Pablo, es algo que se sabe, es algo conocido, que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Usted conoce este texto y lo ha escuchado múltiples veces, me imagino. Yo también. Hermanos, fui criado en la iglesia y he escuchado múltiples veces todos los textos, pero a veces tenemos que enfocar diferente y aceptar una realidad y no una palabra de ánimo. He escuchado personas decirle este texto a una hermana que su bebé nació muerto. Y llegan con todas las buenas intenciones a decir, hermana, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Y alguien que perdió un ser querido, quizá, un trabajo que no consiguió o que perdió. En fin, todas las calamidades que suceden en la vida humana por nuestra propia humanidad y pecado. Y cristianos muy sinceros que se acercan y quieren usar textos así. Hay muchos textos en la Biblia que el creyente le gusta usar, hermanos, para animarse y trabajar en medio de sus tribulaciones y pruebas. Y esto es bueno, no es algo malo, es algo bueno. Ojalá escucháramos y recordáramos el texto bíblico antes del consejo mundano cuando estamos en una dificultad. Mi suegra es una, y que Dios bendiga a mi suegra, Cristian, y que la tenga con toda bendición, porque ayer él dijo algo de la suegra en la radio y su esposa lo escuchó allá en Uruguay. No voy a caer en la trampa que hizo mi hermano. Es de esas personas que para todo tiene un versículo. Sucede algo, el Señor dijo en su palabra tal. ¿Se acuerda usted en algún momento una persona así y te caía mal? Para todo tenían un texto. Dice, ¿qué espiritual? ¿Qué cree? Pero qué bueno que es tener un texto para cada cosa que te sucede, ¿no? La Biblia se vuelve un poco más viva. Nosotros los más inmaduros vemos personas así y decimos, es que son fanáticos, no aman al Señor y se acuerdan de su palabra cuando lo necesitan. Ojalá fuese así. Ese texto, hermanos, el asunto de estos textos es que para lograr aplicar efectivamente un texto en la Biblia, debo entender en qué condición lo estoy recibiendo. Este texto en particular no es un simple pasaje que queda nulo en la vida del creyente, sino una aceptación de una condición real para el creyente que queda y que reúne las condiciones correctas en su vida para aplicarlo. Hay otros ejemplos. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Vamos. Todo en Cristo que me fortalece. Oh, wow. Sí, tengo la fortaleza y yo
puedo ganar este partido de fútbol. Usted ha visto personas que lo usan así. Tengo la fortaleza de pasar este examen en el colegio, aunque no estudié. ¿Sabe de dónde escribía Pablo este versículo? De la prisión. Yo creo que el contexto de él y el contexto mío de ese partido de fútbol que necesito ganar para la gloria de Dios son un poco distintos. Otro texto, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pero gastaste todo tu dinero en tonteras y ya no tienes para pagar la luz. ¿Ve qué diferente en el contexto en que usted vive y en el contexto que Pablo lo dice? Bueno, vamos, trabajamos y cuando no hay, Dios siempre provee. Pero él está hablando de una situación donde él se esforzaba y trabajaba y estaba sirviendo al Señor. Usted simplemente malgastó su dinero. Entonces, en la forma en que lo recibo, es algo que muchas veces no estamos analizando. Uno más. Este es otro que me encanta. Salmo 91:1. El que habita, vamos, díganlo conmigo, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Puedo caminar donde me dé la gana, con quien me dé la gana y nada me va a pasar. Bueno, a mí me dijeron ahora que vine a su hermosa ciudad, por allí no nos vamos a meter, pero yo moro a la sombra del Altísimo. Sí, pero el que te está saltando no entiende eso. Como recibes un texto, hermanos, y en la condición en que tú estás, tiene que ver mucho, porque si ponemos atención a los textos, vamos a notar que son condicionados a un estado de la persona, su vida, la parte que queremos beneficiarnos del texto y queremos que sea aplicable a mí, pero yo no estoy dispuesto a tener una vida correcta y condicionada a ese texto. Y hay muchos versículos en la Biblia así. Hoy en día se lanzan del púlpito como si fuesen milagrosos, en que puedes vivir como quieras, hacer lo que te da la gana, igual Dios te va a amparar. La mayoría de la Biblia no es así. Ayer hablábamos un poco de dejar a los niños actuar, porque hablábamos de la obediencia un poco, y acá pues tal vez la palabra consentido y la palabra irresponsable, ser consentido, ser irresponsable. Dios no es un Dios irresponsable con sus hijos. Y cuando hacemos las cosas mal, hermanos, yo no puedo declarar bendiciones sobre mi vida. Dios no funciona así. Y era algo que hablábamos ayer, y esto tal vez es un poquito diferente, pero el principio es parecido. Las palabras claves en este versículo, si a usted le gusta pues analizar textos y desglosarlos, desempacarlos, como decimos allá en Costa Rica, son todas las cosas y su propósito. Su propósito. La primera habla de pruebas y las generales de la vida, las generalidades de la vida, y la segunda habla de lo que Dios tiene preparadas. Es una cosa, hermanos, lo que yo quiero hacer, y es otra cosa lo que Dios quiere hacer en mí. ¿Ok? Usted tiene planes, tiene añoros, tiene talentos, tiene un montón de cosas que usted quiere hacer. Y tú dices el otro versículo: deleítate en Jehová, y Él ¿qué? Me va a dar todo lo que yo quiero. Y usted tiene el versículo allí en la pared de su casa, pero se te olvida deleitarte en Jehová. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que hay mucho que hacer antes de que Él te conceda las peticiones de tu corazón. Dice que cuando pedimos mal para nuestros deleites y todo, Dios no opera así. Los textos en la Biblia, hermanos, que Dios quiere que entendamos, tienen una condición de vida que debe ser respetada y vivida para que Dios pueda trabajar bien. Claro, admiramos a aquellos que parecen sacrificarlo todo, y como Dios, cuando cuentan sus testimonios, Dios es wow, las historias nos fascinan y decimos, eso es lo que yo quiero. Pero no sabemos lo que este hombre, esta mujer tuvo que vivir, ajustar, quitar, modificar en su vida para alinearse con la palabra de Dios, para que Dios pudiese trabajar en ellos.
Y voy a ser muy negativo en este momento. Yo veo a los apóstoles trabajando y sirviendo al Señor y cumpliendo todos, excepto Juan, y no fue muy tampoco bonito como murió. Todos murieron martirizados, Juan allá exiliado. Ellos se deleitaban en Jehová, ¿no? Y quizá querían muchas cosas, pero la voluntad de Dios fue otra para ellos. Y estaban dispuestos a aceptarlo. Quiero que veamos por unos minutos esto, hermanos, en este texto en particular, porque quiero que usted ojalá hoy salga de acá diciendo: Señor, ok, entiendo tu palabra y acepto, ayúdame a vivir para que esto pueda lograrse en mí. Ya no es algo que Dios ya hizo, hermanos. Dios ya hizo. Entregó a su Hijo por nuestros pecados, limpió, nos dio un acceso al cielo a través de Cristo Jesús, nos dio todo para tener las bendiciones que Él provee, pero Él dice: yo quiero, hijos míos, que vivan sus vidas conforme a mi palabra. Ahí está, Dios ya hizo. Entonces el pensar es que yo veo que Dios hace por otros, pero por mí parece como que se le olvidó. Quizá la lista es muy larga o Dios está muy ocupado y usted dice: ¿por qué es que Romanos 8:28 no funciona para mí? El hermano lo dice y lo dice con una pasión y un amor y mire cómo le funciona. ¿Por qué? Pero para mí no. Eso es lo que quiero contestar un poco. Todas las cosas, hermanos, en el texto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuáles cosas? Todas. ¿Pero qué tipo de cosas? Porque somos muy negativos con el texto y lo usamos en un contexto el 99% del tiempo cuando algo malo sucede. ¿O me equivoco? ¿Verdad que sí? Chocaste el carro y tú paras y te vas donde el hermano y le dices: bueno, hermano, Dios sabe que todas las cosas, y la molestia y el dinero, y algo feo sucede y este versículo sale a relucir. ¿Por qué somos tan negativos? Porque hay otras cosas que Dios hace que no son negativas, que también me ayudan a bien. Y sucede cada vez que la palabra de Dios es abierta y alguien enseña la palabra de Dios. Eso no es negativo, eso es muy positivo. El problema es que yo no quiero escuchar lo que estás diciendo, porque te estás metiendo en mi vida personal y eso es entre Dios y yo, dicen algunos, pero es algo positivo. No hay nada más complicado que cuando Dios pone su dedo en la llaga, ¿no? Y la mantiene ahí hasta que hagas algo al respecto. Eso es positivo, eso no es negativo. Pero nos vamos a ese lado porque somos muy sufridos y que la humanidad, y mire cómo está el mundo, pero sabemos que los que aman a Dios y las cosas buenas. Hermanos, la mentalidad proviene de aquellos que consideran que la vida del creyente solo se trata de sufrimiento. Y conocen aquel texto en 2 Corintios 4:17, esta leve tribulación. Sí, yo sé que es duro, hermanos, es una leve tribulación. Hay muchas cosas que Dios hace buenas por nosotros. Cada día que te levantas y respiras y parpadeas es porque Dios te está dando ese privilegio. Cada vez que comes, cada vez que te vistes con ropa limpia, Dios te la está dando, te está bendiciendo. Cada vez que tus hijos te abrazan y te besan, Dios hizo eso. Cada vez que alguien te regala algo, y estos hermanos nos entregaron su talento, entregaron al Señor, yo entiendo, pero nos bendijeron a nosotros. Eso fue algo bonito. No dejen cantar nunca a Cristian. Él está ahí sentado, pero yo no dije esto, pero él dirigió la música allá, hermano. Y el hermano empezaba con un hermano, claro, lo hizo por la necesidad, pero la necesidad a veces no justifica el llamamiento, hermano. El hermano empezaba con una introducción, estaba usando un saxofón y empezaba la congregación a cantar y Cristian estaba cantando otra canción. Y yo, ¿qué pasa? Y así fue toda la semana y yo dije: Señor, ayuda a este hombre porque nos va a matar. Pica hielo en los oídos. Disfrutamos cuando hay música bonita y Cristian sabe que él hizo un buen trabajo. No había otro, el hermano no vino, había que trabajar.
pero nos entregaron su talento y una de las canciones que cantaron me hizo meditar en algo en mi propia vida y dije, Señor, de verdad qué bueno eres. Aquí estoy con hermanos, no los conozco, pero son mis hermanos, somos familia. Y estoy en un lugar muy lejos de mi casa. Hoy estoy dándole vueltas a todo lo que está sucediendo allá en la iglesia, en Bautista Calvario, allí en Costa Rica. Y estoy pensando, y aquel hermano habrá hecho tal cosa, ¿quién voy a tener que ir a regañar? Y empiezan a cantar y yo dije, Jonathan, nada podés hacer, eso es del Señor. Tranquilo. Y yo dije, ¿qué? Me bendijo. Eso fue bueno. No fue una tribulación, no fue una situación negativa. Dios me enseñó algo. Entonces sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, hermanos, siempre habrá en todas las cosas de parte del Señor un final positivo al cumplir en obediencia, porque los propósitos de Dios, como dice el mismo versículo, Él está haciendo algo en tu vida y el final siempre será positivo, aunque usted esté dispuesto a aceptarlo o no. A veces Dios quita cosas de mi vida y yo digo, pero yo no entiendo, estoy haciendo las cosas bien, y Dios quita, y a muchos años después miro atrás y digo, wow, qué dicha que Dios me quitó eso. Me quitó de un ministerio quebrándome financieramente, porque yo soy muy testarudo, hermano. Yo tengo una cabeza, esto es muy suave, yo tengo una cabeza más dura que esto, y le pongo ganas a las cosas. Así fui criado. Así me gusta terminar lo que empiezo, y estaba en ministerio de campamentos en un lugar particular, y también en una obra que estaba cerca, el lugar de Costa Pájaros, de Punta Arenas, que es feo, es un lugar duro, pero quería estar, y Dios estaba bendiciendo, y de repente Dios cerró la puerta, duro. Fui a visitar a mis iglesias y regresé, y no había forma de avanzar. Y yo dije, bueno, vamos a tomar un tiempo, y nos fuimos más hacia la ciudad y terminamos donde estamos ahora. Y yo por muchos años, yo decía, Señor, ¿por qué frenaste eso? Habían jóvenes siendo convertidos, había muchos programas, gente involucrándose, había dinero para los programas. Yo estaba peleando mucho con el dinero de la infraestructura, hermano, que siempre falta dinero, ningún ministerio tiene todo el dinero que necesita. Y Dios simplemente dijo hasta aquí, así tajantemente. Y honestamente yo me molesté, porque yo me sentía muy exitoso en el ministerio. Pero Dios estaba preparándome para otra cosa y no tenía nada que ver con el ministerio. Tenía que ver con mis hijas. Yo veo atrás ahora donde yo vivía y el lugar y el tipo de cultura que había ahí y los depredadores. Tengo 4 hijas. Son hermosas, y yo vi que Dios me movió para proteger a mi familia y para que yo no terminara en la prisión. Usted a veces piensa que es porque usted tiene una idea, pero Dios tiene todo cubierto y Él sabe bien lo que está haciendo. Y cuando hablábamos, y sabe que no lo entendí hasta la última, cuando sales de tu lugar y viajas, como que cosas llegan a la memoria, porque estás fuera de todo el burumbum, como decimos, de todos los días, y puedes, como el polvo se baja un poco y puedes ver más claro las cosas, hasta que salimos a Estados, en un viaje largo. Mi esposa y yo íbamos hablando del tema, y yo dije, creo que entendí, y ella dijo, yo he sentido exactamente lo mismo. Dios nos enseñó algo grande. A veces vamos en algo que creemos que es, y Dios está trabajando por otro lado, y ahora le agradezco a Dios eso. Y nos ha dado igual un ministerio fructífero, nos ha dado un ministerio donde estamos desarrollando lo que Él nos dio, nuestros talentos y dones, y estamos entrenando a otros. Gracias al Señor, porque Él tiene siempre una mejor idea que yo. Es así a veces. Hermanos, estas cosas siempre trabajan en conjunto entre lo que Dios quiere lograr en mi vida por medio del Espíritu Santo, y muchas veces es diferente a lo que yo pienso. No se sorprenda, no pelee con Dios. Estamos hablando de que todos los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas le ayudan a bien. Pero ese bien a veces es diferente a mi bien. Y aprendamos de nuestras dolencias. Escuche eso, si usted y yo miramos atrás a las cosas más severas que tuvimos que experimentar, lo primero que pensamos es, qué dicha que ya pasó. Casi me mata, pero aquí estamos para la gloria del Señor. Otra vez enfocados en lo negativo.
Pero si meditamos en las cosas que Dios nos mostró en el camino, pasa a convertirse en una actitud de agradecimiento por lo que pude aprender. Nuestra actitud cambia de ser un atribulado, escuche esto, a un purificado. Y cuando pasas por una prueba difícil, cuando usted logra vencer un obstáculo, pasaste por la valla y llegas al otro lado, ¿quién en su sano juicio quiere volver y hacerlo de nuevo? ¿Se quiere volver a experimentar algunas de las cosas por las que tuvo que pasar? No, no, Señor, gracias, una vez fue suficiente y mira cómo tengo canas por lo que pasó. Entonces, cuando se presenta otra vez algo en tu vida que es similar, de repente te acuerdas de todo lo que aprendiste cuando pasaste por ahí. O ves a alguien que va corriendo en la misma dirección y tú dices, un momento, déjame darte un consejo, no pases por ahí, porque aprendiste. Y casi te mata, pero aprendiste. Dios es bueno. Nuestra actitud tiene que ser una de purificado, no atribulado. Dios está trabajando. Ahora, quiero con esto en mente, sepa lo siguiente: el pecado no es algo que obra para bien. Y aquí es donde quiero empezar a poner una línea muy clara entre el tema de tu famosa tribulación, tu prueba. El pecado es otra cosa. El pecado no es algo que obra para bien, es algo que debe ser corregido en mí. La tribulación o la formación que Dios hace como parte de todas las cosas, este pecado, Dios no usa pecado para formarte, ¿ok? ¿Están conmigo? Porque muchas personas confunden que viven en pecado, están en tribulación y dicen, ay, cómo Dios está trabajando conmigo cuando estás en pecado. Eso no es lo mismo. El pecado tiene que ser corregido en la vida del creyente. Y al contrario de lo que Dios hace y permite, son dos cosas opuestas. Cuando algo empieza a torcerse, Dios tiene que enderezarlo, ¿ok? Porque si no, terminas muy torcido. Y el pecado tuerce, deforma lo que Dios quiere. Y somos atraídos al pecado, dice Santiago, según nuestras propias concupiscencias, somos atraídos y seducidos y caímos en pecado. Dios no lo causa, Dios no se complace con el pecado, Dios castiga el pecado. Entonces ahora tenemos una persona que quizá siente que está siendo atribulado, pero no sabe distinguir entre su presente tribulación y su presente corrección. ¿Están conmigo? Ya el versículo empieza a tomar un poco más de forma porque quizá estás utilizándolo mal. Seguimos. Sería bueno definir esto en la vida nuestra, pero ¿cómo me doy cuenta de lo que a Dios no le gusta? Quizá eres nuevo en la fe. ¿Cómo nos damos cuenta? Leyendo la Biblia. ¿Te basta con una vez? ¿Te basta con 2 veces? ¿Tienes una mente fotográfica que sabe Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22? Yo no. Yo ni me acuerdo de sus nombres. Por eso Dios nos permite decir hermanos y hermanas. Qué frustrante es. Pero hay personas que creen que porque ya se saben el versículo todo camina bien. Hermanos, la Biblia habla mucho de oidores olvidadizos. Y somos todos iguales. Sea usted argentino, uruguayo, tico, americano, todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Sabemos por medio de la palabra cuando estamos siendo corregidos y cuando estamos siendo formados. La corrección es necesaria y beneficiosa, pero su aplicación en mi vida no se relaciona a veces con el propósito del texto según lo que yo espero del texto, porque yo sé que los que aman a Dios, todas las cosas duras me ayudan a bien, pero está siendo corregido, no formado. Y corregir es volverte al camino. Formarte es crecerte, es crecer en la fe. Corregido es regresarte de donde te fuiste, cuando te alejaste.
Cuando perdés el testimonio, cuando haces cosas que no están bien y o peor, estabas en algún lugar de servicio y el pastor lastimosamente tuvo que decir siéntate. Porque tu testimonio, todo lo que pasa en tu vida no va a respaldar lo que estás diciendo. No puedes enseñar la palabra de Dios y vivir en pecado. Entonces tienes que echar para atrás. El pecado se corrige y cuando se corrige, básicamente regresas donde estabas y a veces un poco atrás. Pero la formación, la tribulación, la prueba te ayuda a crecer. No es pecado, es humanidad, es lo que Dios está permitiendo porque sabe que esa área en mi vida necesita ser trabajada. Quizá eres un impaciente como yo y haces cosas como estas. Señor, te pido que me des paciencia. ¿Sabe cómo se aprende la paciencia? Es una de las cositas del creyente que tienes que practicar mucho. Entonces Dios manda un montón de cosas de impaciencia y corrige mi actitud, mi lengua, mis gestos, mis ojos rojos y que se me sale humo por los oídos, y cuando te das cuenta aprendes a ser paciente, pero no sin mucha tribulación. No pide paciencia, pide sabiduría. Mejor, dice que la da abundantemente y sin reproche. La sabiduría es mejor que pedir paciencia, pero algunos de nosotros la necesitamos. Yo primero en la fila y todavía estoy en la fila. Defina, hermanos, defina las cosas. Hay un hombre muy amado por Dios y muy admirado por nosotros en Salmos, y otro versículo que usted se conoce muy bien, Salmo 139. Vea lo que dice el texto. Y estoy aprendiendo a usar mis anteojos, hermanos, porque a cierta edad uno pierde un poquito el enfoque de los ojos, no de la vida. Dice mi esposa, deja los anteojos queditos en el púlpito, porque ella usa anteojos todo el tiempo. Y yo hasta hoy estoy empezando así. A Cristian lo veo perfectamente, pero Cristian es un hombre hermoso, ¿verdad? Pero la letrita fina me cuesta un poco. Salmo 139, la actitud de David. Él dijo algo que cada uno de nosotros podríamos decir también. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Una persona que está en una dificultad, en una tribulación, en una prueba, puede decir esto con su conciencia limpia. Señor, examíname. Si hay en mí algo que te está ofendiendo, mi actitud, mis palabras, mis gestos, mi desobediencia, Señor, ¿qué es? Pero una persona que vive en pecado le tiene pánico a este versículo. ¿Sabe por qué? Porque su conciencia ya te dijo que estás pecando. Y usted no puede ser como Adán. ¿Qué hizo Adán cuando llegó Dios y preguntó por el temita? Voy a hablar en lesco. ¿Ustedes saben lo que es lesco? El idioma de las señas, ¿sí? Adán hizo lo siguiente. Dios le dijo, ¿qué hiciste? ¿Ah? ¿Qué dijo? No fui yo. ¿Y qué hizo Eva? La serpiente. Somos muy buenos para esquivarnos la responsabilidad de lo que estamos haciendo mal. Pero ¿por qué reaccionó tan rápido? Es más, escucharon que Dios venía y escóndase, escóndase. Entonces usted nunca va a orar así, Señor, pruébame. Ya lo hizo. Si eres creyente, el Espíritu Santo mora en ti y ya te tiene incómodo. Algo que me molesta a mí hoy en día, esa religión livianita que tienen a Jesucito como un viejito todo amable allá en el rinconcito del corazón. El Espíritu Santo es allá todo amoroso, mis hijos, y ay, si no pequen, hijitos, no pequen, ay, me duele, no pequen. No, es Dios. Y si tú le incomodas a Él, Él te va a incomodar a ti. Mucha gente aprende a ser muy religiosos, pero no aprenden a ser obedientes. Cuando tú puedes tener la actitud que tuvo David en cuanto a esto, vas a aprender un poco más lo que significa Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, solo un cristiano verdadero que ama a Dios
puede orar así al Señor y decir: Señor, no sé qué está pasando, pero si soy yo, por favor, muéstramelo. Muéstramelo. Hay cosas, hermanos, que hacemos a propósito y por omisión. Quizá hay algo que es ciego en nuestra vida. No somos omniscientes, pero Dios te lo muestra en su misericordia, porque Él quiere que seas un buen hijo. Amén. Qué bueno Dios. Habla de una persona, todas las cosas, dice el versículo, me ayudan a bien. Habla de una persona que, según este texto en Romanos, ama a Dios. ¿Cómo funciona amar a Dios? Entonces, definamos los términos, porque eso es lo que nos corresponde hacer. Y hoy disfrutábamos escuchar a los hermanos cantar, las niñas que pasaron, qué lindo cantan, y uno se siente como en un momento muy ameno, y están armonizando, y las palabras tan bonitas, y uno puede decir: Dios, yo te amo, de verdad eres tan bueno. Porque en la iglesia es un momento como que bajamos un poquito las defensas y decimos: de verdad que Dios es bueno, y nos lo recuerdan, el hermano ora, se canta. Pero ¿qué significa amar a Dios? Juan 14:15 nos dice una de las formas en que debemos de amar a Dios, y es interesante porque es muy fácil amar a alguien que hizo algo muy grande por ti, que murió por ti en la cruz, y lo enfatizamos regularmente en los mensajes. Pero Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis ¿qué? Wow. Jesús en una ocasión le dijo a los discípulos alrededor, dice: ustedes pueden ser mis amigos, pero tienen que hacer lo que yo digo. A mí mis amigos me dicen eso y yo ¿es en serio, Cristian? Puede ser mi amigo, pero haga lo que yo digo. ¿Qué diría usted? Oh, no, eso no es así. Jesús lo dijo. Ustedes pueden estar cerca de mí, pero tienen que hacer lo que yo digo. Y el versículo acá lo dijo, y Juan lo dijo en más de una ocasión, en primera, segunda, tercera de Juan: guarda mis mandamientos si me amáis. Si realmente dices que me amas, vas a hacer lo que te he dicho en la palabra. Bueno, si ese es el primer requisito de saber si amo a Dios, y me ponen en peso de balanza en esta mañana, ¿cómo se ve tu balanza? ¿Estás guardando lo que Dios ha dicho? ¿Eres obediente? Y hermanos, queremos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y ¿amo a Dios? ¿O solo amo a Dios cuando hace las cosas para mí que yo quiero? De repente oraste 1000 cosas y Dios te dio una. En ese momento amas a Dios con todo tu corazón y dices: Señor, ay, qué bueno eres conmigo. ¿Y las otras 100? Qué fácil es amar a Dios cuando todo va bien, pero a veces no es tan fácil amar a Dios cuando tienes que entender qué es el amor. Porque los mandamientos de Dios a veces se dura una vida entera para aprenderlas. Algunos de ustedes llegaron a Cristo ya mayores, ya han caminado y tuvieron que enderezar cosas muy difíciles en su vida, y aún hoy estás peleando a muerte para hacerlas según la voluntad de Dios. Otros llegamos a Cristo jovencitos, muy tiernos el corazón y la mente, y fuimos instruidos, y eso no significa nada tampoco, porque el pecado tiene que ser tratado. Y a veces aprendemos a decir todas las palabras de cristiano, nos aprendemos todas las canciones, nos sabemos los versículos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Hablábamos un poco de eso ayer. ¿Cómo identificamos? Muy simple: el que guarda mis mandamientos. Esta ayuda termina como un fruto de aquel que realmente ama a Dios. O sea, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas es un fruto de aquel que ama a Dios. Entonces empieza a tomar sentido el texto. Tal vez quizá no debería de usarlo tan flojamente en esas situaciones que usted cree que por la negatividad del tema que estás tratando, Dios está obligado a actuar. No, hermanos. A veces Dios nos deja caer y pasar, no caer, pero pasar por cosas que literalmente cuestionamos si Dios está en control. ¿Hay gente así, pastor? Sí. Y tienes que sentarte a la par de ellos y escucharlos llorar, porque no hay cómo, no hay manera
no hay vuelta atrás. Y mientras tratan en su corazón, y está bien, sabe que hay algo que siempre me ha impresionado de Dios. Él permite que le cuestiones, Él permite que tengas tus dudas, pero Él también quiere enseñarte lo grande que Él es. No, pastor, entonces tenemos, ¿dónde está el texto de Pedro en Hechos está en los evangelios? Arranquemos allí cuando Pedro negó a Jesús. Hay que arrancar eso de la Biblia. Un hombre que escuchó a Jesús, cachorro, estuvo sentado escuchando esa voz. Y cuando llegó un momento un poco tenso, él dijo, mejor aquí, que digan que aquí corrió, que aquí murió. 3 veces y blasfemó. Pedro, yo no soy Pedro. Muchos de los hermanos con los que trabajo no son Pedro, y cuando están en algo miserable, difícil, están diciendo, Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Porque Dios está pasando por un valle, y cuando salen al otro lado empiezan a aprender qué es lo que Dios quiere. Pero una vez una hermana muy sabia, dijo algo que se me grabó en el corazón. Dice, en el valle donde crecemos, y allá arriba, donde estamos en Victoria y estamos allá en la cima del monte, ahí no crecen mucho las cosas, crecen en el valle. Y haciendo una relación entre los árboles y los flores y los cultivos, es cierto, en el valle es donde está la riqueza de la tierra, pero todos queremos vivir en la montaña. Dice, no, Dios tiene que pasarnos por el valle para crecer primero. ¿Qué? Interesante. Y el versículo sigue, y hermanos, voy resumiendo acá. Versículo otra vez 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, condición 1, ¿amas a Dios? Sí, hermano, con todo mi corazón. ¿Guardas sus mandamientos? No tanto. Entonces tu amor tiene que trabajarse un poco, ¿ok? Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien, ¿sí? Positivas, negativas, las de intermedio. Y esto es a los que conforme a su propósito, no mi propósito, su propósito, son llamados. Las últimas 2 palabras. ¿Llamados a qué? Bueno, primero a salvación. Todo el que quiera ven y tome las aguas que yo le doy. Yo sé que Dios trabaja y llama al no creyente, porque muchas personas que he hablado y he tenido el privilegio de guiarles a Cristo, decían, es que yo no aguantaba más, mi conciencia, mi corazón, y Dios los llamó, escucharon el mensaje de la condenación del pecado, y algo cambió en ellos. Ya la vida no era tan liviana como ellos pensaban. Ya el dinero no era tan importante. Ahora su eternidad era importante. Y Dios usó sus conciencias para quebrantar sus corazones. Son llamados, sí, pero después de ser salvos, hermanos, y aceptar a Cristo, también tenemos llamados. Y no estoy hablando de los que solo vienen a predicar acá. Dios preparó músicos, hermano. Dios preparó maestros, Dios preparó miembros fieles, testigos correctos, y no estoy hablando de testigos de Jehová, testigos del Señor, para salir allá afuera, para buscar a todos los que están perdidos. ¿Para qué sirve la iglesia si no es para compartir el evangelio? Bueno, es que yo me reúno y me siento como en familia. Qué bueno, hermanos, qué bendición. Pero ¿para qué sirve? ¿Qué es el único llamado que tiene la iglesia? Ir por todo el mundo y ser discípulos, predicar el evangelio. Ese es el único trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yendo. ¿Cómo van a ir? ¿A dónde van a ir? ¿Con quién van a ir? ¿Qué van a llevar? La iglesia tiene que hacer esas estrategias. Ayer o un día hacemos clubes de niños. ¿Es lo mismo trabajar en un club de niños, hermana, que con un poco de viejos en una cancha de fútbol? No. 4 piedras y una bola y usted tiene una congregación. Con niños no. Que pintacaritas, que las manualidades y cosas que hombres como yo, así embrutecidos hacia eso, no tenemos la menor idea. Qué dicha que Dios levanta hermanos y hermanas que saben cómo el niño, yo al niño, toma la bola, pero pateala.
No llores. No es mi talento. Dame 1000 adultos antes que 5 niños. Los amarro a todos y les pongo cinta en la boca y hagan caso. Ese no es mi don. Pero dame 1000 adultos mejor, o jóvenes. Pero qué dicha que Dios preparó, hermanas y hermanos, para eso. Preparó, hermanos. Ayer fue una bendición y voy a contarlo, Cristian, porque lo hiciste y usted lo hizo porque eso está en su corazón. Pero fue algo bueno. Íbamos caminando allí por Buenos Aires y andar con Cristian es como andar con un niño de 3 años en el supermercado, ¿ok? No pierdes y no sabes qué se hizo, pero yo venía y tengo la foto. No estoy inventando esto, tengo la foto. Me llamó la atención un chaval que estaba al frente de un negocio, como guarda, como guachimán, le dicen acá también. Eso es peruano, es tico. Full camuflaje, unas botas militares, el garrote de la policía, el palo no sé cómo le llaman, un sombrero militar, y él estaba así, un loco. Y yo dije, tengo que mandarle esto a mis muchachos, y les saco una foto y cruzo la calle y de repente Cristian no está con nosotros. ¿Sabe dónde estaba? Hablando con el loco. Y se quedó un rato allí hablando con él. Jairo, el hermano Jairo es otro hermano creyente de Costa Rica que conoce. Estábamos con él un rato y volvimos a ver y dijimos, bueno, déjalo, está haciendo lo que hace. Hay cosas que Dios pone en el corazón de ciertas personas que son atraídos a tipos de personas, ministerios, el cual algunos de nosotros no tocamos ni siquiera con un palo, y otros corren hacia ellos. ¿Irías a la prisión a trabajar? Otro ejemplo de esto, hermanos, la iglesia, los llamados del Señor, tenemos mucho que hacer. ¿Irías a la prisión a trabajar, hermana? ¿De hombres? ¿Prisión de hombres, hermanas? Sí, yo voy. Hay una hermanita en Costa Rica, doña Noemí Ramírez. Su esposo fue misionero, pastor de circuito, predicó años, crió a sus hijos, y ella fue policía en su juventud. Ahora es una ancianita, tiene como 80 y resto de años, y me tocó trabajar la iglesia. Su esposo muere, lo enterramos, y me tocó trabajar con la iglesia un tiempo mientras buscábamos otro pastor. Y ella llegaba y me decía, pastor, buenos días, el viernes estuve en la prisión. Yo, ok, tiene que entender, hermanos. Vea, póngase en el lugar conmigo. Una ancianita de en ese tiempo podía tener unos 78 años, es bajita, pequeñita, tiene un pelo largo, canoso, con anteojitos, ¿verdad? Bien arrugadita, y dice, fui a la prisión a predicar. Yo, está bien, hermana, qué bendición, qué bueno. Yo decía, esa señora, ¿verdad? El elevador no llega hasta arriba a veces, porque como se le olvida que la cosa... Y llegaba la siguiente semana, me dice, esta semana fui a la prisión, pastor, otra vez, a hablarle a mis muchachos. Óigame, a mis muchachos. Y hubo uno que aceptó a Cristo. Y esto lo hacía, y yo decía, un momento, ¿qué está pasando aquí? Primero, para ir a una prisión, eso no lo hace cualquier persona. Muchas prisiones, aún en Costa Rica, no permiten que entren personas a predicar, ¿ok? Pero resulta que en su juventud fue policía. Y se mantuvo siempre en contacto con estos hombres allí de su cuartel donde ella trabajó. Y ella les llevaba empanadas a los policías, le cocinaba a los muchachos, y los jefes la amaban. Era intocable. Literalmente era dueña de ese cuartel de policía. Entraba y salía a la hora que le daba la gana y hacía lo que quería. Entonces, cuando ella decía, ahora me voy a ir a entrar a hablar con los muchachos, pasa, y adentro era como la madrina, como la jefe del cartel. Nadie la tocaba en la cárcel. Y ella decía, chicos, vengan, imagínate una ancianita con hombres rudos, malos, asesinos, violadores, y entra ella y, abuelita, ¿cómo está? Y le llevaba galletas. Discute con eso en la cárcel, a ver cómo te va, te apuñalean los otros. Y predicaba libremente el tiempo que quería, hermano. Yo decía, yo estoy en pañales, Señor, úsame así, pero estaba dispuesta a hacerlo. Llamada a eso.
¿Qué testimonio? Solo porque amaba a Dios. Todas las cosas, usada por Dios, llamada a algo muy particular. Personas que nadie vuelve a ver, que hasta en mi corazón yo decía, qué ridículo. Y usted fuiste y le hablaste, porque es santo corazón. Yo no sé a qué te ha llamado Dios, pero hazlo, hazlo. Vaya, camine, busque cómo, sea creativo, montes en el bus, en tu carro, camina, no sé, pero hazlo. Somos llamados a algo muy grande, hermanos, y somos parte de algo increíble, un reino celestial. Hay que llevar a todos los que podamos allí, amén. Voy terminando, hermano, yo creo que voy a durar un poquito más de 45 minutos. Cada prueba que tiene que ver con cada uno en específico para lograr un propósito, porque Dios te está formando, te está haciendo experimentar cosas que necesitas. Y en Filipenses Pablo quizá lo puso en una frase en 2:12 al 16, él usó la frase: ocupaos en vuestra salvación. Ocúpese, sos llamado, estás siendo formado, ocúpese con esa formación. Y es algo que tenemos que entender, hermanos, porque cuando tomamos la Biblia solo para pasar por el mal rato, y es un cliché, un hazme sentir bien, así no se crece en la fe. Apenas estás sobreviviendo, estás como con oxígeno, nada más. Necesitamos profundizar lo que Dios está haciendo en nosotros. Soy llamado a ser hijo de Dios y soy llamado a vivir de una manera correcta a raíz de este llamado. Dios llamó a 12 hombres y los preparó por 3 años. Y muchas veces queremos pensar que porque alguien solamente llegó a Cristo, inmediatamente vamos a lanzarlo al vacío. Tenga cuidado, van a fracasar. Si Jesús tuvo que preparar a estos hombres, ¿cuánto más nosotros? Porque yo no enseño como Jesús. Yo no tengo la sabiduría que Él era Dios. Yo soy un hombre carnal, dado al pecado, que tengo que todos los días crucificar mi carne. Entonces me va a costar un poco más formar a otros. Pero hazlo. Eres llamado a... Podemos llegar a Dios como estamos, lo dije ayer. Pero ¿qué clase de padre sería Dios si te dejan la misma condición? No funciona así. Usted puede llegar a Dios como usted quiera. Mentiroso, fornicario, ladrón, blasfemo. Pero cuando sales de la presencia de Dios, después de aceptar a Cristo, eres una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No podemos ser iguales. Y si pretendes que sí, quizá no tuviste un momento donde realmente aceptaste a Cristo. Todavía cuando Dios dice que al que Él ama, que a veces castiga y corrige todo aquel que recibe por hijo. A mí no me gusta la corrección, pero me funcionó. Yo era un niño inquieto y mi madre era estricta. ¿Sabe quién ganó? Mi madre. Y mi madre decía cosas como: yo ya te castigué, espera que llegue tu padre. No, mami, no. Aprendí a decir sí, señor, no, señor. Aprendí a no tomar lo que no es mío. Cosas pequeñitas. Y si mi madre, que es una gran mujer, ha sido fiel al Señor, pero no es perfecta, supo tener en mí esa disciplina, ¿usted cree que Dios se le va a olvidar algo? Esa cosita que tienes ahí escondida porque te gusta, ese placercito, esas ideas que tienes extrañas de la palabra del Señor, que yo sé lo que el pastor dijo, pero ese que tenés allá guardado, ¿usted cree que Dios no va a tratar con eso en su momento? Le prometo que sí. Hermanos, ¿por qué Romanos 8:28 no parece funcionar para algunos entonces? Porque su tiempo de aflicción o prueba quizás sea corrección de pecado y no prueba. En este caso, arrepiéntete y disponga su corazón a madurar como creyente. Acepte la corrección, pida perdón al Señor y corrige tu vida. Eso funciona así. A los demás, quizá no es corrección, quizá es una prueba, esta presente tribulación, como dice la Biblia. Despiértese, medite y aprenda cómo Dios trabaja en usted, porque según el texto dice que es para qué, bien. Toca entonces buscar ese bien y aplicarlo y no andar con pesadez y desánimo. Ese es el momento donde el creyente brilla,
por el Señor. Brilla por su testimonio. Brilla en medio de una oscuridad donde no hay luz de nada. Y el creyente presente en medio de una tribulación, una dificultad, brilla porque entiende lo que dice Dios. Esto es para bien. No puedo tener esta actitud, no puedo tener este vocabulario, no puedo reservarme lo bien que estás haciendo. Tengo que contarlo, tengo que compartirlo. Ese es el cristiano que se baja de su auto chocado y dice: ¿están todos bien? Sí, y no fue tu culpa, te chocaron. Ven, mira, hubiera sido terrible esto. Mi nombre es Jonathan, mi nombre es, póngale su nombre. ¿Hay algo que puedo hacer? Vamos a llamar a la ambulancia, algún herido. No, ok, wow, Dios nos protegió, ¿verdad? Y se te quedan viendo así como: qué bicho más extraño. Debería estar enojado, lo chocamos. Pero el cristiano, una vez un pastor, él era discapacitado, tenía problemas en sus piernas, le chocaron y estaba sangrando y demás, y mientras lo vendaban, dice, yo esta gente los miraba, yo estaba más asustados que yo. Él les testificó y ganó al Padre para Cristo. Ahí en el humo saliendo del carro, su pierna con sangre, y él dice, yo estaba molesto, pero cuando vi la condición de ellos, yo dije, no, Señor, aquí alguien tiene que calmar todo. Y ese calmar todo termina en una pequeña predicación y gana para Cristo a alguien. Imagínense los policías haciendo la boleta, escuchando eso. Él brilló nada más. No hizo nada extraordinario. Simplemente en medio de la dificultad se comportó como un hijo de Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo el versículo. Y de repente todas las cosas ayudan para bien. Él pudo haberse quejado de que perdió su vehículo, de que se lesionó, pero se estaba regocijando de que alguien conocía a Cristo. Lo demás era que esto se cura, el carro se reemplaza, pero el alma va a ir al cielo. Son testimonios así que a mí me pone atención a lo que Dios está haciendo. No tenemos que andar con pesadez y desánimo, hermanos. Antes, Romanos 8, más adelante, y termino con este versículo, hermanos, 8, 37 y 30 al 39, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, después de ser instruido en 8:28, puedo entender un poco mejor el 37. Por amor, lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted quiere llegar a Romanos 8 y tener la bendición, vas a tener que pasar por Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego llegas al 8. Tarea, hay examen. Tarea y hay examen. Ve a casa y lee los 7 capítulos anteriores y vea todo lo que viene hablando Pablo para llegar al 8 y decir, bueno, yo sé que el que ama a Dios le ayuda bien. Vaya, lea los capítulos anteriores y vea lo que está hablando. Hermanos, Dios es bueno con nosotros, siempre, siempre. Pero ¿estás viviendo una presente tribulación o estás en pecado? Porque estos textos no son textos para lanzar cuando algo malo sucede. No es algo que, mira, es para animar el ambiente porque la gente necesita. Esos textos están condicionados a tu obediencia y tu vida. Y cuando estás donde tienes que estar con el Señor, estos textos tienen sentido y trabajan. Trabajan. Si hablas con hermanos que han caminado un poco y te dan testimonio de algunas de estas cosas, usted va a entender que sí, Dios hizo para bien en medio de tremendas dificultades, pero la actitud de aquel que lo recibe, la forma en que lo recibe, su corazón está bien con Dios. Si quizás meditáramos un poco más y profundizáramos un poco más, hermanos, en nuestra vida espiritual, qué diferente sería la iglesia. Y sé que estoy hablando de una iglesia que viene creciendo, trabajando. Hermanos, sigan adelante. Pero para crecer bien, tenemos que estar bien con el Señor. Amén. Padre, gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. Hoy hemos disfrutado, Señor, de tu música, del Espíritu Santo, Señor.
ablandando nuestro corazón y meditando en aquello que has hecho por nosotros en la cruz. Nos has entregado, Señor, tu reino. Nos has invitado a venir a estar contigo por medio de Cristo Jesús. Pero Dios, nos enfrascamos en cosas tan carnales y humanas. Perdemos la perspectiva celestial. Y Señor, sabemos que estamos aquí por un tiempo y tenemos un trabajo que tenemos que cumplir. Y sabemos que al final todo estará bien, pero hoy me estás instruyendo. Y este tiempo que tengo que pasar, Dios, tengo que entender que es para mi bien. Me estás formando porque quieres usarme. Pero Dios, también sé que hay muchos de nosotros que vivimos en pecado y no estamos dispuestos a entregarlo y no sabemos discernir entre una prueba y una corrección. Y Dios, Romanos 8:28 no sirve para mí. Pido, Dios, que hoy tu palabra germine en el corazón de cada uno y entendamos el porqué, para que tú puedas, Señor, hacer la obra tuya en nosotros. Gracias por tu paciencia, Padre, porque si no fuera por esto y tu misericordia, seríamos reducidos a nada. Úsanos, Señor, gracias. Te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.